¿Qué tal? Muy buenas noches. Es lunes 1 de julio. Repasamos ya las principales noticias que nos deja el día. Comienza el análisis. Tras casi 5 meses parado, el aeropuerto de Badajoz ha vuelto hoy a recuperar vida. Retoma los vuelos regulares y desde esta misma mañana vuelve a situar a Extremadura en el mapa aéreo español. Air Europa es la compañía que asume el reto de hacer rentable un aeropuerto que el año pasado conseguía remontar el vuelo con récord de pasajeros. Es la principal noticia de un lunes en el que estrenamos, además de vuelos, mes, semana y, como cada año en estas fechas, rebajas. Más gasto en rebajas. Los extremeños gastarán 60 euros en el periodo de descuentos que hoy se inicia de forma generalizada en las tiendas de nuestra región. Seremos, eso sí, los españoles que menos gastaremos, solo por detrás de los canarios. Todo lo dice un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Un año del copago farmacéutico. Hoy se cumplen 12 meses de la entrada en vigor de una medida por la que los pensionistas han tenido que pagar hasta el 10% de las medicinas, con un tope de entre 8, 18 y 60 euros al mes. El País Vasco implanta desde hoy la medida. Polémica por este vídeo promocional de Cerezas del Jerte. La denominación de origen ha decidido hoy retirarlo de su web tras las denuncias de PSOE y Comisiones Obreras que lo han calificado de sexista. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que ustedes quieran pueden, como siempre, opinar y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter que ven ahí en pantalla, @elanalisiscex, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros Carmen Martínez Fortún, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Y Manu. David Vicario, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Todo bien el fin de semana? Mucho calor, ¿no? Pero nada para lo que viene, o sea que... Mucho calor y algún disgusto que otro para los aficionados al fútbol. Bueno, yo creo que bien, España, porque a lo mejor nos pone un poco en nuestro sitio, que estábamos muy subiditos todos, incluido quizás la propia plantilla, los años van pasando, y yo creo que viene bien un año antes, además, hombre, lo mejor hubiera sido ganar, efectivamente, pero bueno, tampoco era un torneo muy importante, lo mejor que era el escenario y un rival tan importante. Mejor perder en confederaciones, ¿no? Claro. Que en la Copa. Y además así se cumple la historia, ¿no? Quien gana en confederaciones no gana el Mundial, o sea que yo me apunto. Carmen no lo vio hasta la madrugada. No, yo no lo vi, pero yo no veo nunca el fútbol porque me pongo muy nerviosa, pero a mí me hubiera gustado que hubiéramos ganado, por supuesto. Lo que pasa que por lo visto los que entienden dicen que era un estadio que estaban acochinados. Apretaron. Solo viendo el himno, si lo hubieras visto, te hubieras emocionado. Y ahí ya marcaron, yo creo que el primer gol. Sí, de hecho tardaron un minuto luego en marcarlo. Insisto, baño de humildad, que yo creo que viene bien. Bueno, el año que viene hablaremos de ello. Vamos a mirar a una de las noticias del día, lo venimos contando. Desde hace poco más de 12 horas, a las casi 9 de la mañana, ha tomado tierra en el aeropuerto de Badajoz un avión de la compañía Air Europa. Es el primer vuelo regular en casi 5 meses en ese aeropuerto, casi medio año sin vuelos en Extremadura, que desde hoy vuelve a tener conexión aérea. Los destinos, Madrid y Barcelona. ¿Qué os parece este retomar de vuelos desde el aeropuerto de Badajoz? Bueno, una noticia fabulosa, ya lo comentábamos el otro día, la noticia es buenísima. Luego habrá que ver si eso se completa con un enriquecimiento de las estructuras. Ya ha dicho la portavoz del PP que sí, que este es el primer paso, que luego vamos a crear una red de infraestructuras. Lo ideal sería que saliendo del aeropuerto pues hubiera un tren rápido que fuera a Mérida, otro a Cáceres, que no lo hay y no va a haber. Pero es una buena noticia, que duda cabe, y ahora vamos a ver los precios y vamos a ver que ahora es solo Madrid-Barcelona, pero ha habido Bilbao, a ver si vienen paquetes turísticos. Es una noticia buenísima y la compañía es una compañía muy sólida y con mucho prestigio, ¿no? Yo no sé, esta compañía Gelit, la que había antes, ya cuando se firmó con ella, ya hubo muchas voces que dijeron que no era a lo mejor la más adecuada. Yo creo que Air Europa, que sea Air Europa, pues le da mucha credibilidad. Y vamos a ver, ¿qué tal? Es verdad, yo creo que tú has aportado muchas claves. Con respecto, por ejemplo, y yo creo que ahí veo la diferencia a otros contratos. Obligatoriamente tienen que aportar un autobús a la llegada del avión y a la salida. Todos sabemos, Extremadura es tan amplia, tan grande, que o bien te tenía que llevar un familiar o dejar allí tu propio coche, en fin, un quebradero de cabeza. A mí me parece muy importante que haya autobuses diarios en cada vuelo a Cáceres y a Mérida.
¿Por qué? Y esta mañana nos decía un propio viajero que venía de Barcelona, un inmigrante, que se traía toda la familia. Pues porque no tenía ya que estar buscando a su hermana como todos los años. Entonces eso me parece muy importante. Claro. Dos, por primera vez se ofrecen paquetes turísticos. Habéis hablado de Air Europa bien, pero el paquete completo es con Globalia, o sea, es una UTE donde son expertos turísticos, van a ofrecer paquetes. Y de esta manera, pues el avión podrá venir pues con mucha más gente y desde aquí pues se podrá ir al Festival de Teatro Romano de Mérida, incluido la noche de hotel, al Jerte. Quiero decir, yo creo que ahí hay mucho por trabajar. Y luego los precios. Esta mañana entrevistábamos a uno de los pasajeros y estaba muy contento también por el precio, porque me parece que eran en torno a 100 y pico de euros a Barcelona, y a Madrid me parece que son 78. Es decir, que hasta incluso mucha gente va en carretera, en coche a Madrid, tal y como está la gasolina, sí, casi hasta merece la pena. La gasolina sigue subiendo de precio. Vamos a hablar a esta hora de la noche precisamente con Víctor del Moral, consejero de Fomento del Gobierno extremeño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, 5 meses después, Extremadura vuelve a estar en el mapa aéreo español. Imagino que no han sido unos meses fáciles, ¿no? Bueno, hemos trabajado mucho por sacar un nuevo concurso. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se ha cortado? Sí, te escuchamos. No, perdón, es que voy en carretera y creía que se había cortado. Que hemos trabajado muchos meses por sacar un concurso global, como estabais hablando en el programa, en definitiva, que no solamente se hiciera promoción aérea, la antigua usanza, la conocida de los vasos en el avión, rotular el avión, sino una promoción integral turística de Extremadura, donde además de la promoción aérea y tuvieron las conexiones a los destinos preferentes de esta región, que son Madrid y Barcelona, y de ahí pues las conexiones con el resto de destinos donde se puede volar, pues fundamentalmente una promoción turística integral de Extremadura, pues eso, ofreciendo paquetes turísticos donde se pueda visitar nuestra región, que nuestra región esté presente en las agencias de viaje que la compañía ganadora tuviese y ofreciese para el contrato. Y a partir de ahora, consejero, ¿qué respuesta espera? Por un lado, de los extremeños cogiendo esos vuelos, y por otro lado, de lo que se está refiriendo, de esos paquetes turísticos que se puedan ofertar, de los españoles que vengan a vernos o de otras nacionalidades. Bueno, esperamos que se cumpla el contrato, que todavía no está firmado, pero que está en un avanzado estado de tramitación, y que, como digo, es un contrato muy ambicioso donde espera que el destino Extremadura sea un destino preferente para tantos y tantos turistas españoles que están deseando, yo creo, que conocernos. Que se haga una promoción adecuada en la red de agencias que tiene la compañía, que se presupone ganadora, pues es la única que queda ya en el concurso, más de 1.700 agencias de viaje, y la configuración de paquetes turísticos en torno a 3 productos turísticos en los que Extremadura pues sabe hacer las cosas, si no mejor que nadie, también como cualquiera, que es la Extremadura gastronómica, la Extremadura de turismo de naturaleza, y de la que hablabais también, la Extremadura cultural, destino cultural, por los grandes eventos que también se suceden cada año en nuestra región. Por tanto, que esos paquetes turísticos se configuren lo antes posible en cuanto se firme el contrato, y que podamos estar presentes en la red de distribución de agencias que tiene el grupo Globalia, que es el grupo, como digo, que probablemente sea el ganador del concurso. Consejero, me gustaría preguntarle por otro asunto que también tiene que ver con el transporte, en este caso por tren. En esta jornada se ha producido un accidente, un descarrilamiento de un tren de mercancías, sí, afortunadamente sin mayores incidentes que los daños materiales, pero sí se ha dañado la vía y se ha interrumpido, por tanto, el servicio entre Plasencia y Mérida para los extremeños que vayan a utilizar el tren en los próximos días. ¿Podemos decirle algo? ¿Le ha comunicado el gobierno extremeño algo Renfe, Adif? No, sabemos que ha habido efectivamente un descarrilamiento. Parece ser que es el deficiente estado de conservación de la vía el que ha podido provocar que un tren de mercancías que va más cargado, que pesa más, lógicamente, que un tren de pasajeros, haya que la plataforma de alguna manera haya cedido en este acceso a la estación de Río Tajo. Y lo que sabemos es que Renfe, Adif, en este caso, está trabajando para, de manera lo más rápida posible, restablecer el servicio que está interrumpido entre Plasencia y Cáceres, no entre Plasencia y Mérida, porque no creo
debemos llevar a los televidentes a la confusión entre Cáceres y Mérida. Por tanto, entre Mérida y Cáceres no hay ningún tipo de incidencia y mañana o a lo largo del día o de hoy, esta tarde, se puede viajar sin ningún tipo de problema. Efectivamente, parece ser que hay daños en la vía de cierta envergadura, tampoco podemos magnificar el suceso, y Adif va a trabajar lo más rápidamente posible para restablecer el servicio. Pues Víctor del Moral, consejero de Fomento del Gobierno de Extremadura, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, pues valoraciones del gobierno extremeño, pendientes ese concurso también de promoción turística y destacando sobre todo esos paquetes turísticos que se puedan hacer para nuestra comunidad autónoma, ¿no? A mí me parece fundamental. Es verdad que a Geli se le criticó desde el principio, pero yo creo que abrió la puerta a un modelo a seguir, fundamentalmente el de los precios, porque aquí durante años también se invirtió muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta que el gobierno extremeño pone encima de la mesa 2 millones de euros al año, que es una cantidad importante. Enmascarado en contrato publicitario como queramos, pero es una cantidad, son 4 millones cada 2 años. Y yo creo que eso debe obligar a las empresas, y lo está cumpliendo de momento Europa, al que el contrato no empiece hasta el 1 de agosto, a que las cantidades a la hora de sacar tu billete sean correctas, que no sean unos vuelos elitistas, que es lo que ocurrió durante muchas épocas aquí en Extremadura, que estaba absolutamente prohibido y que solo lo cogían pues, altos cargos o políticos, ¿no? Yo entonces, recuerdo acercarlo, yo creo que Elite, si alguna virtud tuvo, fue que, y lo digo por propia experiencia, que yo me trasladaba, por ejemplo, a Málaga, que tuve que hacerlo una vez, y me costó 50 euros. Ya, pero por eso el billete Elite no en verano, en agosto, quiero decir. No, los problemas de Elite vinieron por otros, estaba operando en otras zonas no fue realmente en Badajoz, donde, por cierto, y habéis apuntado ahí en la entrada, batió el récord el año pasado con la crisis turística que hay económica, batió el récord de pasajeros. Entonces, yo creo que ese es el camino, con los defectos que tuvo, pero también de las virtudes, muchas o pocas, o en este caso pocas, podríamos concluir, pero entre ellas estaba esa facilidad para acercar los ciudadanos de a pie a un aeropuerto que no sea elitista. Hay que combinar las dos cosas, porque yo me acuerdo que efectivamente, como dices tú, el aeropuerto está para generar, sobre todo, que venga mucha gente a Extremadura, que lo conozca, bien planificado, con un plan de expertos, con una buena promoción de todo lo que hay aquí, que se encargue la empresa, que se encargue también Turismo Extremeño, pero también está para facilitar la vida del extremeño que vive aquí. Yo me acuerdo que hace unos años se murió un primo mío en Barcelona, ir y volver me costaba 600 euros. Eso es. O sea, es que tuve que coger un coche, irme a Madrid, el puente aéreo, claro. O sea, ¿para qué teníamos aquí esa compañía? O bueno, esas compañías, eran Air Nostrum, me parece que había otra, por aquella época. Sí, con esos vuelos que solamente se podía ir y cuando tú lo necesitabas, realmente estabas absolutamente aislado. ¿Y de los horarios, pensáis que son los adecuados? Los que se bueno, yo de momento no. Me ha parecido a mí que a las 7 de la tarde sale uno para Barcelona, me parece muy tarde. La verdad no lo entiendo. Si es supongo yo, que eso mejorarán. Si el sábado no hay, pero bueno, el sábado entonces tampoco había. Hay se ofertaban, me parece que 6 días a la semana. Creo bueno, que con Geli. Geli yo no voy, pero anteriormente no había. A mí me parece que, pero eso ya... Bueno, ellos son expertos, ¿no? Esta mañana llegaba el de Barcelona a las 9 y yo creo que es una buena opción también empresarial. El que sale de aquí a Barcelona. El que venía de Barcelona aquí ha llegado en torno a las 9 de la mañana, ¿no, Manu? Que yo creo que es una buena hora también desde el punto de vista comercial, empresarial, porque no nos... Para venir aquí, pero para ir a Barcelona... Y para ir a Barcelona no los tengo todavía cotejados. Sí, por la tarde, en torno a las 6:45, 7 muy tarde. Y a Madrid me parece que salía uno, el primero que salía a las 9 de la mañana, que va a llegar allí a las 10 y pico, quizás algo también un poco tarde. Yo creo que esas cuestiones se irán ajustando, sobre todo más a partir del día 1, porque es verdad que estamos en una época más vacacional, ¿no? Pero yo creo que también desde el punto de vista empresarial es muy importante y comercial que también aquí se desarrollen. Ahora, y nosotros hacia Madrid, en contacto también para tomar vuelos a Bruselas o a propia Barcelona o al País Vasco. Quiero decir que es un desarrollo también comercial e empresarial importante para nuestros empresarios, ¿no? Yo estoy convencida de que han trabajado muchísimo, como ha dicho el consejero, muchísimo, han tenido que trabajar y negociar, pero hay que seguir, sobre todo para traer mucha gente a Extremadura. Y claro, lo decíamos el otro día, es que no compensa por el número de viajeros, el tren no compensa, a lo mejor han venido 17 o 18 de Madrid, son muy pocos. Claro, pero si no tienes ese medio, es un círculo vicioso, menos que vendrán. Y no puede ser carísimo, ni tampoco puede ser baratísimo que no lo soporte. Pero vamos, hoy es un día para felicitarnos y hay que seguir, no decir,
alegremente. Bueno, ya lo tenemos, que va. No podemos quedar aislados. Hay que seguir trabajando. En un mundo tan competitivo no podemos quedar aislados de aeropuerto con el tren en las condiciones que sigue estando. Bueno, había expectación por el inicio de vuelos regulares desde el aeropuerto de Badajoz y también expectación ha habido hoy en el primer día de rebajas. No ha sido día de largas colas, pero sí ha habido una afluencia notable en las tiendas. Eso sí, los extremeños seremos los españoles que menos gastaremos en estas rebajas de verano, después de los canarios, con una media de 60 euros por persona. Son 12 euros menos que el año pasado y que casi la mitad menos que, por ejemplo, en el año 2006, antes de la crisis. ¿Qué os parecen las cifras que daba hoy, por ejemplo, la Federación de Usuarios? Me gustaría a mí saber cómo lo saben. Lo primero que me ha sorprendido ha sido... ¿A ti no te han preguntado? Vamos, es como soy la más bella del mundo, no la madrastra o el espejito mágico. ¿Quién comprará más? Pues no lo sé. No sé ellos en qué se basan, porque ahora estaban diciendo en las preguntas que no, que habían vendido bastante. Será porque a lo mejor han preguntado a la gente lo que piensa, pero han tenido que preguntarlo muy rápido, no sé, no lo sé. Yo creo que esto de las rebajas, pues claro, ya no tiene nada que ver como era antes, porque yo he ido de compras el otro día con las niñas que tenían algún evento y tal, y hemos comprado de rebajas, no voy a decir las firmas comerciales, pero al 50%, al 30%, la gente pone las rebajas cuando quiere, y de eso también se queja mucho el pequeño comercio, que no pueden competir con las grandes superficies. Y luego el tiempo no ha ayudado nada, claro, no ha hecho ningún calor. A ver quién se compraba un bikini. No los han vendido, claro. Si mayo hace muchísimo calor, se vende por ejemplo, la playa, la ropa de verano. Pero ahora eso se ha cortado. Yo espero que vendan muchísimo y que vayan muy bien. Pero, como ya nos han dicho que vamos a comprar tan poco. Fíjate, Carmen, que esta mañana hemos tenido también a la representante de la Unión de Consumidores y abogaba y sí aplaudía esa liberalización en principio de las rebajas y que ha tenido un efecto positivo. Y a mí me parece correcto. No, yo nunca entendí por qué el Estado o el Gobierno te tiene que decir cuándo tú tienes que rebajar tu producto. Ellos son los que mejor saben cuándo tienen que sacar las gangas, entre comillas, o no. Y esa liberalización se ha producido aquí en Extremadura. Es verdad que con algunas quejas por algunas asociaciones de comerciantes al principio. Pequeños comerciantes, pero luego, según ella nos decía, que eso se ha traducido y se ha convertido en un factor a favor y que ya no hay obligación, como hacía tiempo, del día 1 arrancan oficialmente las rebajas, entre otras cosas porque otras comunidades ya hicieron ese paso hacía tiempo. Sí, hace tiempo, es más liberalización, claro. pero no cabe duda que hay comercios que lo pueden soportar fácilmente abaratando los precios y otros que a lo mejor otro tipo de comercios de alta costura, ropa más elegante, si lo rebaja no le saca nada, ¿eh? De hecho... Pero son de anteriores temporadas, ¿no? O sea, no, bueno... Tú tienes que rebajarlas de sí, la temporada de la que acaba. Pero si hay una gran superficie, o bueno, en Cáceres no hay gran superficie, yo me refiero a Cáceres, no sé en Badajoz, porque es verdad que les preguntaban hoy o ayer al presidente de la Asociación de Comerciantes. De la Asociación de Comerciantes de Mérida, le preguntaban si les había hecho mucho daño el Faro y tal, y decía que no. Y además decía una cosa fundamental. O sea, yo no conozco a nadie que le haya ido mejor por echarse a llorar, por quejarse, eso no lo decía él, lo digo yo, ni por decir qué mal estamos. Yo creo que la gente, él decía, esto le ha servido a todo el comercio para ser más creativo. Claro. Y para que tú vas, por ejemplo, ¿qué puede aportar el pequeño comercio que no le dan en una gran superficie? Pues que te aconsejen, pues que te hagan un lazo ahí, que no tengas que esperar horas para el regalo. Siempre hay que buscar algo por lo cual... cercanía... Exactamente. Entonces, pero sí es verdad que por algo, no por las rebajas, pero es verdad que los comercios, concretamente en Cáceres, están cerrando. Sí, pero fijaos de todas maneras que aunque se haya liberalizado, que estamos hablando de que pueden poner las rebajas cuando quieran y que ha habido descuentos en otras semanas anteriores, pero muchas de las tiendas han seguido poniendo las rebajas este día 1 de julio, como es tradicional. Mira, normalmente las cadenas tienen una política, las cadenas o las tiendas que antes no tenían, a sus clientes periódicamente, y no voy a decir marcas comerciales, porque no es el lugar, pero te mandan, se quedan con tu mail y te mandan promociones en enero, en febrero, en marzo, todo el tiempo. Y es lógico. Y fíjate tú, la palabra, que a mí me ha chocado, a lo mejor porque me gusta tanto la lengua, van a ser unas rebajas súper agresivas. O sea, agresivas, ¿qué quiere decir? Competitivas. A ver quién rebaja más. Eso es bueno para el comercio y es bueno, claro, para el que pueda vender
abaratando. Y sobre todo que se vea alegría en la calle y que se vea que la gente está en la calle comprando, que está consumiendo, que sale y que pasa por aquí, claro, se toma un café, que todo el mundo se lo puede permitir, una Coca-Cola. Claro, eso... Carmen, pero yo creo que no podemos mezclar libertad de horarios con condición de crisis que tenemos ahora. O sea, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, ha cambiado tanto la compra y venta, o las propias tiendas se tienen que adaptar, que el mundo está tan globalizado que tú puedes comprar cualquier ropa en Internet a cualquier hora del día, a las 24 horas del día, y eso tienes que luchar contra ellos. A mí, por ejemplo, no sé si a Manu, que me gusta mucho el pádel, sabéis que hay en Internet unas ofertas tremendas, y eso ha llevado, evidentemente, o a reinventarse las tiendas de pádel que se abrieron aquí en Mérida, por ejemplo, o algunas, desgraciadamente, a cerrar. Quiero decir, que tienen que buscar ese han cambiado los tiempos. Que haberse hecho su página web y haberse metido ahí. Claro, han cambiado tanto los tiempos. Con otra cosa que no sea el precio, claro. Claro, han cambiado tanto los tiempos que no le podemos poner coto a la finca, al campo. Está todo en Internet, aunque nos cueste todavía comprar por Internet. Pero el problema que dices tú es la falta de consumo, y eso es paro, y eso es malas condiciones económicas que existen en nuestro país, pero no por la liberalización. Pues sabéis que nosotros en el análisis no nos hemos querido perder las rebajas el primer día y hemos ido también a las tiendas para a ver qué nos encontrábamos en esta primera jornada. Hemos preguntado a los extremeños si piensan o no aprovechar los descuentos y esto nos han dicho. Yo creo que poco, que menos que el año pasado. Pues mucho no, unos 60 euros, 100 como mucho. Llega hasta 40, ya me queda menos. Depende de lo que vea, pero 50 o 100 euros. Unos 20 o 30 euros. Lo que se tercie, pero no mucho, que no se puede. 20, 30... Si me apura y tengo el día de comprar, 50, pero... Pues no sé, 20, 30... Porque me gustan los precios que ponen, 50% y eso. Bueno, no hemos hecho la media, pero se queda ahí. Puede estar el dato de la Federación. Era por persona, lo que decía, ¿Sí? 60 euros por persona. Algunos menos, como veis. Y luego también incentivar... No nos podemos olvidar que una de las medidas, por cierto, en contra de su propio gobierno, como es habitual en algunos asuntos problemáticos, este gobierno, el de Extremadura, en diciembre, acordaros, que luego se cuantificó y se ejecutó en los primeros días de enero, adelantó la paga extra de los funcionarios precisamente para, o bien los Reyes, o bien para las rebajas de enero. Y ahora, según acabo de leer hoy o ayer en la prensa regional, ya la segunda también se iba a hacer en estos días. Quiero decir, en una sociedad como la extremeña, la paga extra, en una sociedad extremeña donde el pozo público, lo hemos hablado aquí mucho, es amplio y tenemos un amplio porcentaje de funcionarios, yo creo que el tener una paga más que la mayoría del resto del país, aunque creo que Navarra luego también entró, ¿no? Así que mal no recuerdo, y a pesar de algunas sentencias que están saliendo del Tribunal Constitucional, pero bueno, eso incentivó en la medida de lo posible el consumo también en enero y quizás también ahora, ¿no? El contar con esa paga a los funcionarios, que es el 33%, o los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma, yo creo que también es importante, ¿no? Que por ahí fue un poco la medida que se tomó en contra de la posición general del Gobierno nacional o del Partido. Bueno, algo podrá ir a las rebajas, otra parte a las vacaciones, con los vuelos de Europa, y los que fumen a las cajetillas de tabaco, que ya sabéis que hay novedades en los precios. Arranca una semana con bastantes novedades, y no solo en el precio del tabaco, sino también, por ejemplo, en la luz, en el recibo de la luz, un 1,2% más caro a partir de hoy. También el alcohol, el impuesto, no en cuanto a la cerveza y el vino. Y como decíamos del tabaco, hoy hemos tenido algunas reacciones de los estanqueros extremeños que han denunciado que aunque aún las tabaqueras no han trasladado ese incremento de los impuestos a las cajetillas de tabaco, los estancos no van a tardar en hacerlo, y consideran que con el tabaco más caro se está incrementando el contrabando de tabaco y la compra de un tabaco que no pasa controles de calidad. ¿Cómo veis el asunto? Yo veo dos cosas hay que decir. El alcohol y las drogas, como decíamos, y el tabaco, como decíamos el lunes, son drogas permitidas, pero son drogas. Y el tabaco mata, eso se sabe. Había un informe de la OMS que con la reducción del tabaco habían dejado de morir, pues yo no sé cuántos millones de personas en porcentajes. Sí, eso por un lado. Por otro lado, genera riqueza y bueno, el que quiere suicidarse, pues está en su derecho. Si es una persona adulta y le produce placer o pues se puede fumar con moderación. Bien, yo no voy a atacar ni el alcohol ni el tabaco. Lo que sí digo es que de alguna manera el gobierno tenía que subir esos impuestos
según la última normativa que le han dado en Europa, era sí o sí. Entonces, antes que subir el IVA, que es lo que le habían recomendado, ha intentado, por esta vía, conseguir, no sé si son 47 millones, no sé cuántos millones de euros. Vale. Es muy lamentable que sean en estos productos para los que viven de esos productos, pero a mí no me parece una mala vía, sinceramente, porque si hay es sí o sí, pues peor sería, yo creo, para toda la población el IVA. Ahora, evidentemente, el otro día no sé quién comentaba en Gibraltar, sobre todo en Gibraltar, cómo está proliferando ese contrabando de tabaco, un tabaco que no tiene, no es sano nunca el tabaco, ¿no? Pero que no está suficientemente controlado por sanidad, etcétera. Bueno, vale. Pues entonces habrá que vigilarlo, que eso no ocurra. Lo que no pueden decir, bueno, lo pueden decir los estanqueros, es que así estamos facilitando el contrabando y el consumo ilegal de tabaco. Ya, pues habrá que poner medidas. Pero a mí no me parece mal esta subida. Hombre, que hubieran subido la cerveza, el vino, se hubiera tenido un efecto en el consumo, pero el que se quiere tomar una copa, oye, si no está en el Congreso de los Diputados, que apague, claro. Pues a mí sí me parece profundamente hipócrita, Carmen, y voy a intentar explicarme. Es lo más fácil que tiene un gobierno, el subir los impuestos indirectos, porque como tú dices, en principio, por ejemplo, yo que no fumo, pues no me afecta. Pero eso es engañar, yo creo que a la ciudadanía. Y no hablo por el gobierno de España, sino, como tú me has dicho, por todos. Es lo más fácil. Es una normativa europea y todos los países de la Unión Europea tienden a subir los impuestos indirectos, como el carburante, por cierto. Pero sí me parece un ataque profundo, y aquí tenemos a una población en el norte de Cáceres que tiene una losa encima, más allá que puedan salir al final medio bien parados por la PAC, pero por una directiva europea que ataca directamente al cultivo del tabaco, que, por cierto, si es absolutamente tan maligno y el Estado se supone que está para velar por los ciudadanos, lo que tienen que es prohibirlo. Pero no podemos estar casi prohibido. No está casi prohibido. Penalizadísimo socialmente. Pero es que entonces habrá que prohibirlo, como se prohíbe, con perdón, la cocaína. Quiero decir, si es tan maligno y está bueno, claro, pues que sea ilegal, pero si no lo es, a mí me parece que atacar de esta manera a un cultivo que fija, por ejemplo, en el norte de nuestro país, que hay que recordar que es el 90% de la producción nacional, me parece un ataque grave. Y luego, con respecto a los impuestos, es verdad, es que de África y en concreto de Marruecos cada vez vienen más tabaco de contrabando. Es que a nuestro alrededor, yo al menos lo veo, cada vez la gente, por el altísimo precio de las cajetillas, consume este tabaco que se lleva en bolsa. Yo antes lo veía mucho menos, y ahora no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo. Yo lo veo. Claro, también, pero que mucha gente, la alternativa que le está quedando es acudir a ese tabaco, que creo que es bastante que es más barato, ¿no? Entonces, y con el alcohol lo mismo, o sea, con el alcohol ahora las cajetillas prácticamente no le va a ver el nombre de la empresa a la que tú vas a adquirir. Bueno, pues el alcohol, cuando lleguemos a un bar o un restaurante, será igual, ¿no? Pondremos un anuncio completo que ponga el alcohol mata, y que no se vea eso que va a producir, que tú no vas a saber si el alcohol mata, hombre, es exactamente los cánceres de hígado también hay estudios que dicen que el alcohol, borracharse y beber, yo creo, Carmen, que beba con moderación, un vasito de vino, una cerveza no mata a nadie, y el tabaco pues te dirían a lo mejor lo mismo de 1 o 12 guerrillos. Quiero decir, es un tema tan técnico que a mí me parece, yo no sé, y en el Parlamento tú dices Europeo, que es hipócrita, ¿por qué? Pues porque si tú realmente crees que el tabaco es maligno y mata a millones de personas en el mundo, prohíbelo. Lo que no puedes hacer es permitirlo y luego grabarlo muchísimo, porque... No vamos a entrar en esa discusión, te pondría otros ejemplos, ¿no? Pues anda que el funambulista que está en la cuerda y le dejan, hay muchas cosas que se permiten porque el ser humano es libre, se pone en peligro y pero si yo no quiero que se prohíba, no, lo que quiero es que yo también me leo informes en los que subrayan que tampoco tiene tantos índices de mortalidad, y lo que sí, el problema verdaderamente y radical es que ahora ese tabaco que va a venir fundamentalmente de Marruecos sea nocivo para la salud. Nocivo para la salud cuando tú te tomas garrafón porque está muy caro en una discoteca, uno de marca buena, no vamos a decir nombres aquí, que estamos en una televisión pública, ese sí es el nocivo y no el que realmente está tratado por pero porque estamos en una televisión pública, no podemos decir que el tabaco, he leído informes, el tabaco es malísimo, pregúntale a todos los médicos, todos tenemos familiares
que han... Y médicos que fuman. Médicos, claro, porque quieren, Perfecto, pero el tabaco pero si es malo. Bien. Bueno, pues que se prohíba, volviendo a la que se prohíba. No se puede prohibir. Eso de que se prohíba, no, porque fumar como un cigarrillo al día, pues eso no mata a nadie, por ejemplo. Pero vamos a ver, estamos hablando concretamente. Hay que subir los impuestos, no es lo mismo subir el impuesto sobre el pan, no, porque lo dice Europa. Hay que subir los impuestos. No, yo no digo que hay que subirlo. Se lo han dicho a Rajoy. Estoy en contra de subir los impuestos, vale, radicalmente. Pero Rajoy, radicalmente todos los impuestos. Radicalmente. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No, pero es que estamos ya en un nivel de impuestos en España que ya está bien, sí, pero bueno, no puede ser una total liberalización, lo mismo, y que no puede ser, o en mi opinión, un total proteccionismo. ¿Vale? Bien. De acuerdo. Hay que elegir, y gobernar es el arte de elegir. Y a mí me parece muy bien, en este caso concreto, lo que ha hecho Rajoy, si no sube otra vez los impuestos y no sube el IVA otra vez. Bien, hay un problema gravísimo, lo veíamos el otro día con estos cultivos, pero estamos hablando de que habrá que exigir que si esos cultivos poco a poco van a ir desapareciendo, pues habrá que tener imaginación, habrá que exigir en Europa que esos cultivos se sustituyan por otros, y luego los empresarios que poco a poco cada vez se va a cultivar menos tabaco, David, porque eso es así, pues habrá que ir buscando y previendo el futuro. Bueno, desde luego... El consumo no baja. Es un debate amplio. Estamos hablando estos días mucho de tabaco, de alcohol, desde el viernes en el Consejo de Ministros, pero justo en este 1 de julio, en el que hablamos también de rebajas, se hablaba mucho, hace 12 meses, de otro asunto, de la entrada en vigor del copago farmacéutico. Entraba, como decimos, en vigor tal día como hoy. ¿Qué significaba ese copago farmacéutico? Pues, por ejemplo, para los pensionistas, acostumbrados a no pagar por sus medicamentos, tenían que asumir el 10%, con tope máximo, eso sí, de 8, 18 y 60 euros al mes, según la renta de cada uno. Los trabajadores empezaban a pagar el 50% de los medicamentos, del 40 al 50, y los parados que no cobraban su subsidio dejaban de pagar, no pagaban nada. Hoy, un año después, no podemos pasar por todas las farmacias, lógicamente, pero sí las conoce muy bien todas Cecilio Venegas, que es presidente del Consejo Extremeño de Farmacéuticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, conozco la gama de la provincia de Badajoz absolutamente todas, y de Cáceres también muchas. Unas cuantas. Bueno, ¿cómo recuerdas este 1 de julio, pero de hace un año? Imagino que mucho más complejo que hoy, ¿no? Bueno, prefiero no acordarme. Fue un día realmente espeso, por decir algo, en perpetua y diaria comunicación todo el día con el consejero de Sanidad y Política Social, que se estaba estrenando en ese momento como consejero, con Hernández Carrón, y con miles de consultas de las farmacias provocadas por, lógicamente, otras miles de consultas de usuarios y pacientes. Fue un día que, como digo, prefiero no recordar. Era domingo y el follón fuerte vino el lunes, donde nadie sabía que TSI le correspondía a nadie, donde todo el mundo preguntaba qué tenía que pagar, en el que hubo sorpresas de personas que pensaban que tenían asignado un TSI y después resulta que tenían asignado otro, y en fin, digamos que un lío bastante considerable. Que ya pasó, imagino, 12 meses después. Sí, evidentemente, todo luego amansa y calma, eso es así. Pero en principio, como digo, la entrada fue fuerte, porque además, aunque se había anunciado con anterioridad, los medios de comunicación lógicamente se habían hecho eco, pero había muchísimas consultas, porque la normativa que después ha ido clarificándose, pues efectivamente entraba para 46 millones de españoles a la vez, y eso sí genera muchos problemas. Un año después, los farmacéuticos, las oficinas de farmacia, ¿qué balance hacen de esta entrada en vigor del copago farmacéutico? Bueno, pues normalidad. Yo creo que en principio, una vez aclarado qué TSI le corresponde a cada uno, antes nada más que había rojos y verdes, de activos y pensionistas, luego pues ha habido hasta seis grupos, la intervención también de las mutualidades, etcétera. En fin, digamos que hemos ido clarificando entre todos esto, hemos ido dándole normalidad también, y yo creo que el usuario pues entiende que tiene que pagar, que tiene que pagar algo, que el sostenimiento del sistema pasa también por una racionalización de recursos, y que la cartera de servicios no puede ser infinita, el gasto infinito y la aportación del usuario nada. Esto yo creo que ya ha quedado demostrado en este año, donde, bueno, pues como digo, quedan residualmente temas de adscripción y no, que también ha dado sus problemas, pero bueno, digamos que lío inicial y bueno, tranquilidad un año después. Y bueno, desde comienzos de año se está hablando de la implantación en las propias oficinas de farmacia de un sistema informático que va a hacer
que los pensionistas o las personas no tengan que adelantar el dinero de más cuando se llega a los topes. ¿Le preguntan por ello también en las oficinas de farmacia? Sí, evidentemente, nos preguntan por ello y nosotros también nos preguntamos. Nosotros, en principio, tenemos pues interlocución lógica y prácticamente diaria con la consejería, y cuando todo esté a punto, por nuestra parte, nuestros deberes están hechos y esperando a que de algún modo pues se tome la decisión en que esto sea así. Nos habían dicho también que el Consejo Interterritorial de Salud iba a establecer unos topes intermedios, que no eran exactamente los que están ahora mismo, puesto que hay desde los 18 a los 60, pues hay un tope bastante largo, digamos, en fin, podría establecerse algún tope, algún escalón intermedio, pero como digo, estamos en principio a la expectativa de lo que nos salgan por normativa. Tendremos que esperar, por tanto, los extremeños quizás hasta después del verano. Bueno, nosotros, como digo, hemos trabajado y seguimos trabajando. Ahora, en concreto, vamos a iniciar las pruebas pilotos para empezar con la automatización de receta electrónica también para mutuas, para MUFACE, para IFA y para Mutualidad General Judicial. Y luego tenemos también como reto la interoperabilidad de la receta electrónica en todas las autonomías de España, que seguramente Extremadura sea una de las que pueda pilotarse a efectos de que cualquier, pues usuario de Zorita o de Montanche o de los Caballeros, pues cuando vaya pues este verano a la playa, pues pueda llevarse solamente la tarjeta y sea leída en la farmacia del EPE, de la Antilla. Desde luego algo muy útil. Cecilio Venegas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Cómo no, encantado y buenas noches. Hasta otro momento. Bueno, ¿qué balance hacéis de este año de copago farmacéutico? Bueno, yo quería poner un ejemplo, porque a mí las ayudas lineales no me gustan. Y me voy al cheque bebé. Daba igual que la hija de Botín tuviera un hijo que le daban 2.500 euros que al que no pudiera tenerlo. Eso que ha conllevado, por ejemplo, en la sanidad, 16.000 millones de euros de déficit. El copago, una palabra maldita, pero si lo analizamos bien, el copago siempre ha existido. Y yo creo que ¿cuál es la ventaja ahora? Evidentemente hay pensionistas que antes no pagaban y ahora sí. Pero yo creo que también hay pensionistas, habrá que evaluar el porcentaje, y por eso hemos estado en este primer año, que a lo mejor cobran bastante más dinero o tienen dos pensiones en su casa importantes que un parado sin ningún tipo de ingresos que antes pagaba y ahora no paga. Por lo tanto, todos en el mismo saco, no. Y luego, no nos engañemos, cada uno tenía en su casa su propia farmacia. Era un despiporre, si va a ver la expresión. ¿Quién no le ha dicho a un familiar que ya era pensionista, sácame estas recetas? Vamos a ponerlos de todo el mea culpa encima. Quiero decir, el gasto estaba desorbitado. Fórmulas para atajarlo. Hombre, yo soy consciente que a muchas familias o a muchos pensionistas, a lo mejor pagar 8 euros al mes, pues es un porcentaje elevado. Pero yo creo que por la renta, yo creo que es la mejor forma del pago. Y yo creo que está bien planteado, salvo esos problemas que ha comentado nuestro Claro, es un factor de racionalización, como ha dicho este señor. Cecilio Venegas. Sí. Pero luego ya empezamos estas cosas turbias, la gente se ha dado cuenta de que no vale el todo gratis. Vale, bueno, como decías tú, ya pagamos nuestros impuestos. Y aquí está el céntimo sanitario. Quiero decir que ya estamos pagando por esas medicinas. Que era un gasto desorbitado y que se necesitaba pedagogía para no acumular medicinas y medicinas, pues también. Y que ha tenido un factor disuasorio también. Que es absurdo que un pensionista que gana 300.000 euros al año no pagara nada, también. Y que es de justicia, y eso lo ha vendido fatal la ministra Pastor, que se comunica también fatal, aparte de sus problemas personales, que un parado sin subsidio no pague nada, también. ¿Qué pasa? Que no es tanto el copago como todas las medicinas que han quitado y que esas las paga todo el mundo. O sea, tú vas el pobre, el rico y el parado sin subsidio. Hay medicinas que antes pagaban y ahora que antes no se pagaban. Entraban en el sistema, subvención, como se llame, y ahora no. Los mucolíticos, lo que todo el mundo tiene, catarro, lo de la nariz, la cisteína, el flumil. Bueno, una lista de la pera que no entran. O sea, ni con copago ni sin copago. Vamos a ser serios. Y eso lo tienes que pagar. Yo este invierno he tenido una bronquitis larga y es que hasta el mismo médico me decía, bueno, mira, el antibiótico sí, pero esto si tienes en casa, porque esto no te entra. No me entraba el mucolítico, no me entraba el antihistamínico. Esa lista
Eso sí me parece a mí un disparate. No el copago, que es un factor de racionalización y que vale. Pero hombre, es que han quitado un montón de medicinas de primera necesidad. Es que vale €1. De eso nada, son caras. Había pasado y eso no es copago, pero es pues un recorte más, una carga más para el ciudadano, que le sube todo, que le sube la luz y que encima pues lo que los necesitan pues son ancianitos, son niños que hay que pagarlo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad un par de minutos. Seguimos ahora de vuelta en el análisis. En breve vamos a hablar de un anuncio, de una polémica. Este es nuestro paisaje. Legado de años de esfuerzo de quienes hemos estado, estamos y seguiremos estando aquí. Juntos hemos avanzado con determinación. Sabemos que nadie va a regalarnos el futuro, pero juntos nos lo vamos a ganar. Porque somos únicos. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Caja de Extremadura, Liberbank. Empieza a cuidarte de una forma natural. Decídete y haz una cura termal en el balneario de Alange. Te ofrecemos tratamientos a tu medida de 1 a 9 días. Te sentará muy bien. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Balneario de Alange. 2000 años ofreciendo salud. Iberdoex presenta la nueva tarjeta Visa Iberdoex gratis, con la que podrás obtener descuentos directos repostando con nosotros, pagar con ella donde quieras, aplazar tus compras y conseguir puntos para obtener fantásticos regalos. Solicítala ya en la primera red extremeña de estaciones de servicio. Iberdoex, damos movimiento a tu vida. Patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía en Extremadura. Experiencias únicas para disfrutar en lugares fascinantes. Mira cómo tradición, progreso y calidad de vida se dan la mano en una tierra donde el tiempo es su mejor regalo. Descubre nuestro legado, que te sale al paso. Explora nuestras dehesas de encinas centenarias. Disfruta nuestros sabores que perduran en la memoria. Vive la experiencia Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación de Territorio y Turismo, Gobierno de Extremadura. And I'm feeling good. Ya estamos de vuelta en el análisis, volvemos con una polémica hoy respecto a un vídeo promocional sobre la picota del Jerte que promocionaba la denominación de origen protegida cereza del Jerte. El Partido Socialista y Comisiones Obreras pedían que se retirara por sexista y esta misma tarde el Consejo Regulador lo ha retirado de su página web. No sé si habéis podido ver el vídeo. Sí, yo lo he visto en 2 ocasiones además, no por morbo, sino por trabajo. ¿Y lo has visto? No, por morbo, yo he visto un trocito. Bueno, vamos a ver parte, por si algún espectador no ha visto todavía este vídeo. Bueno, pues son las imágenes del vídeo con algunos mensajes de verdades que comparaban con la cereza del Jerte. Y bueno, es un vídeo que ha causado esta polémica. No sé si lo consideráis vosotros sexista o no. Yo lo considero feísimo. Me parece muy bien que lo hayan retirado, pero por feo. Y por de mal gusto. Y poco imaginativo. Estoy seguro de que hay creativos en Extremadura capaces de hacer una cosa muchísimo más bonita sobre las picotas del Jerte. Y luego, hombre, muy delicado no es. Ahora yo pienso que
que es un tema claro, que los que pedimos igualdad, igualdad, igualdad y luego nos duelen estas cosas, yo creo que voy a ser muy clara, pero si saliera allí algo referente a un machito y su paquete y el tamaño se importa y pues a lo mejor hubiera provocado risa y nada más. Me parece muy feo el vídeo, horroroso. David. Yo creo que es un poco chabacano. Creo también, por cierto, que va a provocar el efecto contrario, porque la visita ya en las páginas web de los periódicos, por ejemplo la del Mundo, estaba siendo de las más visitadas del día, entonces que al final la empresa, por debajo, sotoboche, hasta le va a servir, le va a venir bien, ¿no? Y a las propias le viene bien a las, no me han a la gustado venta dos de las cosas. picotas. Una, la politización del tema, no me ha gustado, porque además nuestra imagen a nivel nacional, hablando de la cereza, siendo extremeños, no me gusta que se hable de nuestra región por esto fuera, porque además esta gente, por lo menos los dueños de ese consejo rector, son los representantes de la cooperativa, de las cooperativas más importantes de aquella zona, que se la habrán encargado alguna empresa y yo creo que sin mala intención lo han hecho así. Yo lo condeno, creo que se han pasado de frenada. Ahora creo que también llevarlo más allá me parece desorbitado. Por ejemplo, esta imagen me parece absolutamente fuera de lugar. Que es políticamente incorrecto, eso está claro. Que hace 20 años no hubiera ocurrido nada, también. No lo sé, pero hace 20 años es incorrecto, políticamente es muy feo. Pero que va ¿os parece bien la retirada, por tanto, de la web del vídeo? A mí me parece bien, a mí me parece bien y fuera de lugar. Bueno, vamos a seguir en internet, en canalextremadura.es, donde hemos planteado una pregunta que ya les hacían nuestros compañeros de Primera Página esta mañana. La pregunta es la siguiente: ¿nos seguimos echando la siesta en España? Y se preguntarán ustedes, ¿por qué esta pregunta? Pues porque el periódico alemán Der Spiegel, este fin de semana, decía que los españoles no la dormimos desde 2012 por imposición de la Troika de Europa. Y la respuesta que hemos tenido en la web es no el 65%, sí el 35%. Por lo tanto, parece que los que han respondido están de acuerdo con esta afirmación de Der Spiegel, un tanto curiosa. ¿De dónde sacan las noticias de Der Spiegel? Vamos, la Troika manda mucho, pero... Dicen que no cabe un tonto más en España, en Europa tampoco. Pero vamos, la Troika. Y ahora en julio... Y en el Der Spiegel. Desde Perico de compañía, el tour nunca nos ha dejado dormir a los españoles y Miguel Indurain, nada. Que sean 5 minutos de Es una broma de mal gusto, porque además los horarios españoles, verdad, que son muy diferentes a los europeos. Bueno, vamos a seguir mirando a internet, a la prensa digital a esta hora de la noche. Titulares principales en hoy.es: suspendido el tráfico ferroviario entre Plasencia y Mérida por el descarrilamiento de un tren. Nos decía entre Plasencia y Cáceres el consejero de Fomento aquí en el análisis. En el periódico Extremadura, detenido un vecino de Cáceres por arrojar un perro desde un 6º piso y causarle la muerte. En expansión.com, en su edición de Extremadura, el descarrilamiento de un tren de mercancías afecta al transporte ferroviario entre Cáceres y Madrid. En El País, dimite la cúpula del Banco Vaticano en pleno escándalo por blanqueo. En el Mundo.es, dimiten 2 altos cargos del Banco Vaticano en pleno escándalo por corrupción. Y en ABC.es, Edward Snowden solicita asilo político a Rusia. Bueno, pues son los temas, los titulares a esta hora de la noche. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, esta mañana, un placer como siempre. Y terminamos mirando hoy a la movida madrileña. No nos referimos a ninguna fiesta de este fin de semana, sino a los años 80. Las películas de Almodóvar, las canciones de Antonio Vega y muchas más aportaciones culturales de aquella época en la fotografía o la literatura, que tienen su hueco en una exposición que recorre buena parte de esa movida. Puede verse en el Museo ABC de Madrid hasta el próximo 22 de septiembre. Con estas imágenes de esta muestra, de una de las épocas más transgresoras de nuestra historia, terminamos. Volvemos, eso sí, mañana. Páselo bien.